Buenas tardes, les dejo el primer video del primer módulo en línea y vamos a retomar la clase desde donde nos quedamos, que fue objetivo general. Recordemos que el objetivo general de una investigación es el fin último de la investigación, vamos a decirlo así, o el fin primordial de la investigación. Mientras que los objetivos específicos son esas pequeñas fases o pequeños logros que se deben alcanzar para entonces completar mi objetivo general. Los objetivos generales deben ser redactados con un verbo en infinitivo al principio, deben ser claros y concisos, plantear posibilidades realizables, es decir, que sean lógicos, coherentes y reales, y que obviamente se enfoquen en logros y no en procesos o actividades. El primer elemento que debe llevar nuestro trabajo de investigación es este. Necesitamos tener un objetivo general, necesitamos también tener un objetivo específico. Yo sé que por ahí ya hicimos algunos en clase. Por favor, para los compañeros que no llegaron a la primera clase, no entiendo por qué, pero por favor necesito que nos pongamos al día y que tengan ya su objetivo general y también sus objetivos específicos. ¿Cuántos objetivos específicos necesito? 3 como mínimo para comenzar con nuestro trabajo de investigación. Tomando en cuenta lo que está pasando últimamente en el país, digamos así, y por lo cual hemos suspendido clases presenciales, se me ocurre redactar un ejemplo de objetivo general para que tengan ustedes una guía de lo que tenemos que hacer. Supongamos que el objetivo general de mi investigación es el siguiente: diseñar un método de clases en línea mediante redes sociales para continuar con la materia de metodología. Se me ocurre en este momento que este podría ser nuestro objetivo general. Les decía yo también que un objetivo general debe contar con lo siguiente. Primero, un verbo en infinitivo, lo tenemos bien complementado acá. Después tiene que responder primero a la pregunta ¿qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? En este caso tenemos por acá ¿qué? Un método de clases en línea. La segunda que debe contestar es ¿cómo? Mediante redes sociales. Y el último que debe contestar es ¿para qué? En este caso el para qué es para continuar con la materia de metodología. Entonces, como se dan cuenta, este objetivo específico cuenta con las 3 preguntas. Cuando hablamos de objetivos específicos es lo que yo debo de realizar para alcanzar este objetivo general. Se me ocurre por el momento, 3 objetivos podrían ser: el primero, aperturar canal de YouTube. El segundo podría ser capacitación a los docentes. Y el tercero podría ser capacitación al alumno. Porque bueno, después de todo, si queremos diseñar un método de clases en línea, pues los usuarios son tanto los docentes como los alumnos. Entonces, les repito, los objetivos específicos son esos pequeños logros que debo de conseguir, digamos así, para llegar a mi objetivo general. Entonces, primera tarea, digamos, adelantada en esta clase, necesito que redactemos nuestro objetivo general ya perfectamente bien y también que redactemos nuestros 3, como mínimo, 3 objetivos específicos. Dejamos atrás objetivo general y nos vamos al tema de hipótesis, el cual va a ser el segundo elemento que vamos a tener en nuestro trabajo de investigación. La hipótesis la podemos definir como una suposición, digamos así.
La hipótesis sale directamente de lo que es nuestro objetivo general y es lo que queremos comprobar en nuestro trabajo de investigación. Es decir, una hipótesis es la posible solución a mi problema de investigación. ¿Sale? Podemos definir que hipótesis es esto entonces, una posible solución a mi problema. ¿En toda investigación debemos plantear una hipótesis? Por supuesto que sí, porque la hipótesis es lo que queremos comprobar en mi trabajo de investigación. La hipótesis se maneja a partir de dos variables o dos elementos que son medibles, digamos así. Nos dice por acá, una hipótesis es una explicación tentativa entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados. Es decir, una hipótesis no es otra cosa más que una suposición o una idea de cómo voy a resolver mi problema de investigación. Para los que ya tienen perfectamente bien definido su objetivo general, ya pueden entonces empezar a redactar su hipótesis de investigación. Pero ahora vámonos con un punto importante. ¿Qué son las variables? Porque muchas veces escuchamos esta palabra, pero realmente no sabemos qué es o qué significa. Cuando escuchamos que nos dicen, es que debes saber las variables de tu trabajo. ¿Cuáles son las variables de tu problema? Oye, ¿y cuáles son las variables que vas a manejar? Etcétera, etcétera, etcétera. Las variables, nos dice, es una propiedad que puede cambiar y cuya variación es susceptible a medirse. En pocas palabras, vamos a decirlo de esta manera, una variable es un elemento del problema que se puede medir. ¿Vamos bien? Eso es una variable. Repito, la variable es un elemento que se puede medir y con el cual entonces voy a resolver mi problema. Regularmente las hipótesis tienen dos variables. Aquí tenemos un ejemplo, digamos así, de hipótesis y por aquí podemos ver dos variables. Nos dice, una estrategia efectiva de estudio da como resultado una mayor calificación en los exámenes finales. Primera variable, una estrategia efectiva de estudio. Segunda variable, una mayor calificación en los exámenes finales. Si se dan cuenta, las dos variables o los dos elementos pueden ser medibles de manera objetiva y por tanto, en esta ocasión tenemos un resultado o una relación entre ellas. Existen dos tipos de variables. La variable independiente, que regularmente es la que está al principio, digamos, de la hipótesis, y la variable dependiente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? La independiente, digamos así, es la que yo voy a llevar a cabo como investigador o la que yo someto a prueba, y la dependiente es la posible o el resultado, derivado de la aplicación de mi variable independiente. En este caso, lo que el investigador está llevando a cabo, digamos, en este trabajo es implementar, digamos así, una estrategia efectiva de estudio. ¿Y qué es lo que espera tener como respuesta? Una mayor calificación en los exámenes finales. Al implementar esta estrategia, lo que él quiere lograr es esto de acá. Si se dan cuenta, entonces, esta es la variable independiente, que es la que lleva a cabo, y busca tener como resultado la dependiente, que es la segunda. ¿Cómo se relacionan las hipótesis, las preguntas y los objetivos de investigación? ¿Cuál es la relación entre hipótesis y objetivos de investigación? En que prácticamente utilizan la misma o las mismas, variables. ¿Sale? Preguntas de investigación, hipótesis y objetivo miden las mismas variables. Y por eso les decía yo que al momento en que nosotros hagamos nuestra hipótesis, tenemos que asegurarnos que la estamos sacando directamente de mi objetivo general. Porque el objetivo general y la hipótesis, como les digo, miden las mismas variables. Entonces, poner mucha atención con eso.
el objetivo general y la hipótesis miden las mismas variables. ¿De dónde surgen las hipótesis? Pues obviamente de teorías o de conocimientos previos que tengamos de una investigación, y por ende las hipótesis también deben reflejar perfectamente bien fundamentado y estructurado el conocimiento que tengamos del tema, y por ende las dos variables que estoy midiendo deben estar perfectamente bien estructuradas, ser objetivas, claras, precisas y verídicas y fáciles de alcanzar. Si mi hipótesis no tiene dos variables que estén perfectamente bien definidas, mi trabajo desde el principio va a estar mal. ¿Las hipótesis pueden surgir aunque no exista un cuerpo teórico abundante? Sí, les decía yo, si nosotros tenemos la experiencia plena, digamos así, de obtener conocimiento o de tenerlo ya y poder fundamentar algo, por supuesto que lo podemos hacer. ¿Cuántos tipos de hipótesis existen? Tenemos 4 tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la hipótesis alternativa y la hipótesis estadística. Pero para motivos del trabajo de investigación que vamos nosotros a redactar, las únicas que vamos a utilizar son investigación, nula y alternativa. Por la naturaleza del trabajo que vamos a redactar, las hipótesis estadísticas prácticamente quedan eliminadas porque son más de aspecto matemático que de aspecto cualitativo. Repito, vamos a utilizar entonces la hipótesis de investigación, la hipótesis nula y una posible hipótesis alternativa. Vámonos con la primera. La hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación es la principal que vamos a utilizar en nuestro trabajo. Se le puede simbolizar como HI y también se le llama hipótesis de trabajo. Repito, mi hipótesis de investigación, HI, es la principal de mi trabajo de investigación. Es decir, la principal solución, digamos así, a mi problema. Es una relación entre dos o más variables. Nos dice por aquí, la primera que podemos ver dentro de las hipótesis de investigación, la primera subdivisión, digamos así, es la hipótesis descriptiva. Y tenemos por aquí una hipótesis, digamos así, de este tipo descriptiva para que la podamos analizar. Nos dice, hipótesis de investigación, la expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la peluquería El Rizo Dorado oscila entre los 7,500 y los 12,800 pesos. ¿Cuáles son las dos variables que tenemos por acá? Nos dice que la hipótesis descriptiva, el valor de las variables que se va a observar en un contexto o en la manifestación de otra variable. Es decir, la variable 1 se ve reflejada en la variable 2. En este caso, el ejemplo lo podemos ver de la siguiente manera. Variable 1. La expectativa de ingreso mensual de los trabajadores de la peluquería El Rizo Dorado. Variable 2. Oscila entre los 7,500 y los 12,800 pesos. Como podemos ver en esta hipótesis descriptiva, efectivamente la variable 1 se convierte en la variable 2. La expectativa de ingreso mensual es de 7,500 a 12,800. Les repito, la variable 1 se manifiesta también en la variable 2 y por lo tanto esta hipótesis de trabajo, esta hipótesis de investigación, la podemos catalogar como de tipo descriptiva. Segundo tipo de hipótesis de investigación, tenemos la hipótesis correlacional. Como lo dice su nombre, especifica la relación entre dos o más variables. Vamos a poner ejemplo en la primera. A mayor autoestima, menor temor de fracaso. ¿Tenemos dos variables? Sí. Autoestima y fracaso. Y nos está especificando cuál es la relación entre las dos. A mayor autoestima, menor temor de fracaso.
¿Hay una relación? Sí, sí hay una relación entre ambas variables, entre autoestima y de fracaso. Eso es una hipótesis correlacional, la cual también es parte de las subdivisiones de una hipótesis de investigación. Chéquense la segunda que tenemos por acá. Las telenovelas muestran un nivel cada vez mayor de violencia en sus escenas. Analicen bien esta hipótesis de investigación que tenemos por acá. La pregunta es, ¿tiene dos variables que tienen una relación entre ellas? Analícenlo, por favor. Parece que no, ¿verdad? En este caso yo puse este ejemplo para diferenciar lo que es una hipótesis descriptiva, la cual es esta de las telenovelas, descriptiva, y una hipótesis correlacional, que es la de acá. ¿Vamos bien hasta acá? Si entendemos la diferencia, chéquense bien otra vez. Leo primero la correlacional. A mayor autoestima, menor temor de fracaso. Hay una relación, les repito, en esta hipótesis. Pero en esta, que nos dice, las telenovelas muestran un nivel cada vez mayor de violencia en sus escenas, no hay relación. ¿Vamos bien hasta acá? Esto es una hipótesis correlacional y esto es una hipótesis descriptiva, la que tenemos aquí abajo. Por último, tenemos por aquí una hipótesis también con 3 variables. Les doy 20 segundos para que puedan ubicar las variables de esta hipótesis. Corriendo tiempo en este momento. Tiempo. ¿Cuántas variables pueden ver en esta hipótesis? Son 3 variables. La primera, las puntuaciones más altas en el examen de estadística, las puntuaciones más altas en el examen de psicometría y el análisis literario. 1, 2, 3. ¿Ya se dieron cuenta? Una variable, 2 variables, 3 variables. La pregunta ahora es, digan ustedes, ¿qué tipo de hipótesis de investigación es? ¿Correlacional o descriptiva? Analícenlo bien, léanla otra vez y díganme si es correlacional o descriptiva. Vamos a leerla otra vez. Quienes tienen las más altas puntuaciones en el examen de estadística tienden a tener las puntuaciones más altas en el examen de psicometría. Sin embargo, su análisis literario es menor al de un estudiante promedio. Obviamente la respuesta es, esta hipótesis de trabajo o esta hipótesis de investigación es correlacional. ¿Por qué? Porque existe una relación, existe un vínculo entre las 3 variables. Quien tienen las más altas puntuaciones en el examen de estadística tienden a tener las puntuaciones más altas en el examen de psicometría, pero su análisis literario es bajo. Hay una relación más alta, más baja. Hay un vínculo entre las 3 variables de la hipótesis. Por ende, esto que tenemos aquí es una hipótesis correlacional. Sigamos entonces con los siguientes tipos de hipótesis. Vámonos entonces con la hipótesis nula, pero primero aclarando que ya vimos entonces la hipótesis de investigación, la cual se conforma por la hipótesis correlacional y la hipótesis descriptiva. Entonces ahorita vamos a ver lo que es una hipótesis nula, que es completamente distinta a lo que es la hipótesis de investigación. Nos dice, la hipótesis nula prácticamente es
la misma proposición entre las dos variables que puede tener una hipótesis de investigación, pero en este caso es la versión negativa de una hipótesis. ¿Vamos bien hasta acá? Lo tenemos por acá. Nos dice, solo sirve para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. Su símbolo entonces es H0. Es la que vamos a utilizar para esta hipótesis de investigación. Hipótesis nula, perdón. Ponemos nuevamente este ejemplo de hipótesis de investigación y nos dice, a mayor autoestima, menor temor de fracaso. Primero vamos a catalogar esta hipótesis de investigación. Díganme ustedes, ¿es una hipótesis correlacional o es una hipótesis descriptiva? ¿Existe una relación entre las dos variables o no, o una variable se está viendo representada en otra? Es decir, ¿no hay una relación? Chéquense por favor. Variable 1 es autoestima, variable 2 es fracaso. Y efectivamente me está dando una relación. A mayor autoestima, nos dice, menor temor de fracaso. Entonces el tipo de hipótesis de investigación es una hipótesis correlacional. Y ahora vamos a pensar en la hipótesis nula de esta. Vamos a pensar en la manera negativa de esta hipótesis de investigación. Si nos dice que hay una relación, ¿cierto? Hay una relación entre autoestima y fracaso, ¿cuál podría ser la hipótesis negativa o la hipótesis nula de este ejemplo? En esta ocasión, la hipótesis nula sería la siguiente. No hay relación entre la autoestima y el fracaso. Es decir, la hipótesis de investigación me afirma que a mayor autoestima, menor temor de fracaso. Me está diciendo que hay una relación entre las dos cuestiones. Entonces la parte negativa, digamos así, o la hipótesis nula tendría que ser que no existe esta relación y lo estamos poniendo desde el principio. No hay relación entre la autoestima y el fracaso. Pero ahora yo les pregunto, ¿por qué desde el principio del trabajo debemos tener definida cuál es mi hipótesis de investigación y cuál es la hipótesis nula? ¿Por qué desde el principio del trabajo las tengo que tener bien definidas? Pues sí, simplemente porque si no me sale una, puede salir otra. Es decir, supongamos que yo estoy haciendo este trabajo de investigación. Vamos a borrar todos nuestros apuntes para que se vea más limpia la pantalla. Ahí está. Supongamos que yo voy a hacer este trabajo de investigación. Este es mi tema, este es mi trabajo de investigación. A mayor autoestima, menor temor de fracaso. Supongamos que hice toda mi redacción, hice todo mi trabajo, busqué perfectamente bien mis fuentes de información, corroboré la información, todo lo estructuré perfectamente, pero ¿qué creen? Resulta que al final me di cuenta, o según mi investigación que está perfectamente bien estructurada, me dice que esto no es correcto, que esta hipótesis está mal. Yo les pregunto, ¿quiere decir que desde el principio mi trabajo de investigación estuvo mal hecho? ¿Sí o no? La respuesta es no. El trabajo de investigación no estuvo mal hecho. Es decir, si no me sale como resultado la hipótesis de investigación que yo pensaba, no quiere decir que el trabajo esté mal hecho, sino simplemente quiere decir que mediante una investigación perfectamente bien hecha, me di cuenta que mi suposición era incorrecta y que la solución al problema es otra distinta. En este caso, mi hipótesis nula. Y por eso desde el principio del trabajo debemos redactar perfectamente y estipular cuál es mi hipótesis nula y cuál es mi hipótesis de investigación, y cuál es mi hipótesis nula. Siempre desde el principio deben estar estas dos bien definidas. Para ir cerrando el módulo del día de hoy,
vamos a ver entonces lo que es una hipótesis alternativa. Las hipótesis alternativas es cuando resulta que mi investigación no da como resultado ni mi hipótesis de investigación y tampoco da de resultado mi hipótesis nula, sino que me da una tercera vía o una tercera respuesta. Entonces, la hipótesis alternativa nos dice, son posibles explicaciones alternas entre la hipótesis de investigación y la hipótesis nula. Se formula cuando hay alguna otra posibilidad de que no sea ni una hipótesis de trabajo ni una hipótesis nula. Su símbolo, por ende, es HA, hipótesis alternativa. Tenemos aquí un ejemplo de 3 hipótesis, de una hipótesis de investigación, de una hipótesis nula y de una hipótesis alternativa. Nos dice la hipótesis de investigación: el candidato A obtendrá en la elección para la presidencia escolar entre el 50 y el 60% de la votación total. Esta es mi hipótesis de investigación y es mi principal, suposición o solución al problema. La hipótesis nula nos dice, el candidato A no obtendrá en la elección para la presidencia escolar entre el 50 y el 60%. Si se dan cuenta, es la versión negativa de la primera. Pero bueno, supongamos que hacemos nuestra investigación perfectamente bien estructurada y al final me sale otro resultado. El candidato A obtendrá en la elección escolar menos del 50% de la votación. Es decir, es la tercera vía. No es melón, no es sandía, sino es la hipótesis alternativa. Vamos a poner un nuevo ejemplo para acabar y cerrar con este tema y pasar a lo que va a ser la tarea de la semana siguiente. Supongamos que tenemos esta hipótesis de investigación y nos dice, Don Quijote de la Mancha es un libro que gusta a todos por igual sin importar género. Esta es mi hipótesis de investigación. ¿Cuál sería entonces mi hipótesis nula de esta? Es decir, la versión negativa podría ser algo así como Don Quijote es un libro que no gusta a todos por igual, sin importar su género. Y ahora, ¿cuál sería la hipótesis alternativa? Es decir, una hipótesis que no sea esta ni que no sea esta. Algo así se me puede ocurrir como Don Quijote es un libro que gusta más a mujeres entre 15 y 25 años. ¿Ya se dieron cuenta? Esta es mi primera opción de solución, esta es la segunda, pero supongamos que al finalizar mi investigación, que está perfectamente bien estructurada, me salió esta, mi hipótesis alternativa. Repito, son hipótesis que se me están ocurriendo en este momento, pero simplemente es para ejemplificar, digamos así, la diferencia entre una hipótesis de investigación, una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Las 3 son opciones distintas o posibles opciones distintas a un resultado de investigación. ¿Cuál va a ser la tarea para el día 27 de marzo? Necesito, por favor, que tengamos ya perfectamente bien redactado lo que va a ser nuestro objetivo general. Necesito, por favor, también que redactemos nuestros 3 objetivos específicos, que redactemos también nuestra hipótesis de investigación y que tengamos también redactada ya nuestra hipótesis nula. Repito, necesito para el 27 de marzo, máximo a las 11:59 de la noche, estos 4 elementos: objetivo general, objetivo específico, hipótesis de investigación e hipótesis nula. ¿Sale?
Esa va a ser nuestro trabajo para esta semana. Terminamos el módulo de hoy por esta ocasión. Cualquier duda, estoy en contacto con ustedes por vía de los medios tradicionales, ya sea Facebook o WhatsApp. Y por favor, cualquier problema, cualquier observación, estoy más que a la orden. Que tengan un excelente fin de semana y se cuidan mucho. Nos vemos o estamos en contacto en la semana. Hasta luego.